Hola, bienvenidas, bienvenidos, futuras ingenieras, ingenieros. Vamos a ver una última parte del tema 4, donde vamos a ver el procesador, en el que estamos viendo el procesador y en el que vamos a terminar viendo pues una computadora rudimentaria, ¿vale? Muy básica, pero que va a ser pues un poquito menos simple que la que hemos visto previamente en los dos vídeos anteriores. Las transparencias que vais a ver aquí, esta presentación, pues la he hecho yo, ¿vale? Pero bueno, está basada en trabajo previo, no es como en otras partes de la asignatura que igual ha sido un trabajo más de recopilación propio mío, sino que en este caso pues tienen bastante de las transparencias de Antonio Torres e Ignacio Castiñeiras en relación al libro que os coloco más abajo, ¿vale? Que es un libro de fundamentos de computadores que, bueno, pues podéis consultar si queréis ver más sobre esta computadora en específico. Bueno, lo que vamos a ver en este tema, pues va a ser básicamente pues una introducción a la arquitectura, igual que vimos en el anterior, y vamos a ver un ejemplo de ejecución, que es la parte del final del todo, ¿vale? Eso sería lo mismo que hemos hecho con la arquitectura simple. Pero entre ambas cosas vamos a tener que ver bastantes más cosas porque en esta arquitectura vamos a ver muchos más detalles, ¿vale? Entre ellos pues vamos a ver todas las instrucciones posibles que puede tener esta computadora, los formatos de instrucción, que en esta computadora además son variables, ¿vale? Vamos a ver también cómo iría colocada toda la lógica de control, es decir, todo el cableado y también lo que sería la parte de lógica de control en cuanto a fases de ejecución, ¿vale? Que sería la que tenéis un poquito más adelante. Y luego ya veremos un ejemplo concreto de una ejecución, pues que bueno, en poquitos ciclos de reloj, veremos que apenas en 4 ciclos de reloj, pues podemos ver un ejemplo concreto de cómo la arquitectura se va a comportar, incluso pues teniendo ciertas partes de codificación avanzadas, ¿vale? En cuanto a ejecución paralela y demás. Bueno, pues vamos con la primera parte, que sería la parte de introducción a la arquitectura. Y en esta primera parte lo que vamos a ver es la arquitectura en sí. Bueno, el dibujo al principio igual puede parecer un poco fuerte, pero si vamos desgranando por partes, pues veremos que no es tan complejo. Bueno, si nos fijamos en la parte de arriba a la izquierda, aparece, bueno, por verlo más completo, si queréis, en la parte izquierda aparece la unidad de control, de la cual salen muchas señales, todas esas que veis LD, 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 otras señales en las que pone PC, bueno, pues son señales de control que salen desde la unidad de control para controlar todo el resto de componentes que estamos viendo ahora mismo dibujados en pantalla. Por otro lado, un poquito más abajo, aparecen entradas en la unidad de control, ¿vale? Bueno, eso serían las entradas que tienen que ver con el control, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con las condiciones de salida que ha habido en la ALU para ver si hay un salto, no hay un salto, ¿vale? Ese tipo de cosas. Además, por último, pues aparece una señal más que veis abajo del todo que pone L con una rayita arriba barra E. Bueno, esa L, E, es la señal de lectura-escritura que, como veis, pasa hasta la derecha entera de la imagen donde aparece la memoria. Esa señal lo que significa es que la L, al tener la rayita encima, significa que la L, la lectura se realizaría cuando la señal es 0 y la escritura sería cuando la señal es 1, ¿vale? Bueno, por ver también todo lo que aparece en la parte derecha, que sería la parte de memoria, esa sería la memoria principal, y en este caso pues tiene lo que hemos visto para las memorias. Lo que nosotros habíamos llamado address en muchos casos, pues bueno, en esta arquitectura concreta los autores lo han llamado arroba, que sería pues la dirección de memoria a la que quieres acceder. Y luego veréis que hay un min y un mout, que son los DIN, data input, y data output, en este caso memoria input, memoria output, que serían los buses de datos, ¿vale? La conexión con el bus de datos que tiene la memoria. Una para entrada y otra para salida. Bueno, luego lo que nos queda ver es lo del centro, que es donde pues ya veis que hay un mayor número de componentes. En la parte de arriba a la izquierda, pues podemos observar el banco de registros, ¿vale? Que además veis que ocupa una porción importante, ¿vale? Se ve claramente, por eso casi he empezado por él, y con eso casi nos quitamos de encima pues un cuarto de esa parte frontal. El banco de registros básicamente tiene señales para
especificar cuál del banco de registros vas a leer. Veremos más adelante cuántos registros contiene ese banco de registros. Al final es como una especie, a nivel de ejecución, ¿vale? De cómo se comporta, va a ser una especie de memoria, es decir, va a tener datos de entrada, ya los veis por ahí abajo de in, va a tener datos de salida, ese de out que aparece a la derecha del banco de registros, va a tener también algo que le permita encenderla o apagarla, ¿vale? En este caso, pues una señal de habilitación, y va a tener también pues una señal de lectura-escritura, que es la que vemos ahora mismo señalada como SLSE. Esto lo veremos más adelante en detalle, pero bueno, para que veáis que simplemente pues es una especie de memoria en la que podemos leer y escribir datos de determinados lugares, ¿vale? Ya veremos cómo se elige ese lugar, y esa elección de lugar va a tener mucho que ver con ese multiplexor, ¿vale? Que pone ahí reg, selector de registro, que veis en la parte de arriba. Se ve que es un multiplexor porque tiene diferentes elementos de entrada, ¿vale? En este caso 4, un solo elemento de salida, con lo cual sería un multiplexor 4-a-1. Además, si os fijáis, todos sus elementos, hay que verlo bastante en detalle porque si no, no se percibe bien. Cuando veamos los zoom de cada una de las partes quizás se perciba mejor. Tiene 3 bits, ¿vale? Bueno, pues va a haber 3 bits de entrada en ese multiplexor, en cada una de esas entradas, en la 0, en la 1, en la 2 y en la 3 aparecen 3 bits de entrada y aparecerán también 3 bits de salida. Arriba a la derecha tenemos la parte del cálculo de direcciones, ¿vale? El cálculo de direcciones es la parte que se va a encargar de saber, pues por ejemplo, cuando queramos captar una instrucción de memoria, pues tendremos que ir por este camino, como ya vimos en la arquitectura simple, en los vídeos de la arquitectura simple. En este caso, pues tendremos que utilizar el bus de direcciones, ¿vale? Para que contenga la dirección de la instrucción que queremos captar. Es decir, tendremos que tener por aquí, también en algún sitio muy cercano, ¿vale? El contador de programa. Recordad que el contador de programa era el CPO, en inglés PC, Program Counter, ¿vale? Bueno, pues ese lo vemos justamente por ahí situado, justo en más o menos la parte central de esa parte coloreada en gris, donde, bueno, pues vemos el PC, que además vemos que tiene un circuito de carga asociado, que desgranaremos más adelante, ¿vale? Pero este circuito de carga que aparece aquí, ¿vale?, sería lo que nos permite hacer la secuenciación implícita. Lo que sería este +1 es el que nos va a permitir cargar, pues en unas ocasiones la dirección de memoria 0, la siguiente vez la 1, la siguiente vez la 2, la siguiente vez la 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Por otro lado, la parte de arriba nos va a servir para otras cosas que ya veremos más adelante, ¿vale? Pero tienen que ver sobre todo con la captura de datos que indiquemos en las instrucciones. Es decir, cuando yo haga una instrucción, veremos que en este computador, la arquitectura en concreto que vamos a estudiar no sigue la misma ISA que hemos visto para la máquina 8086, ¿vale? Pero sí que vamos a poder hacer operaciones del tipo, pues, por ejemplo, grabar algo que recojo de memoria, ¿vale?, en un determinado registro. Luego veremos que los registros pues no tienen este formato, ¿vale? La instrucción de transferencia no tiene este formato, pero bueno, para que lo veamos ahora así claramente, bueno, pues de hecho si siguiésemos exactamente la nomenclatura que utilizábamos en 8086, pues en este caso moveríamos lo que hay en la posición de memoria 3 a L. Bueno, pues ese 3 que estamos cargando por ahí es lo que vamos a tener que cargar en el registro de direcciones, ¿vale? Y también va a tener que ver, pues que, bueno, en algunas ocasiones, si recordáis, podíamos hacer cosas especiales con esto, como por ejemplo, pues especificar una base y un desplazamiento. Bueno, pues esto que tenemos por aquí, este sumador, ¿vale?, nos va a permitir hacer ese tipo de accesos a memoria, de una base y un desplazamiento. Por terminar ya con la parte de cálculo de direcciones, lo que tenemos aquí sería un multiplexor 2-a-1, ¿vale?, que me permite capturar lo que viene o de este camino, ¿vale?, o
de este camino. Con lo cual, solamente uno de esos dos es el que va a entrar en la memoria. Esto me va a permitir no solamente hacer esto que estaba comentando aquí de desplazamientos y demás, sino también hacer saltos. Luego veremos que el salto en esta arquitectura no es tampoco esta instrucción exactamente, pero el concepto es el mismo, ¿vale? Cuando yo salto y especifico una etiqueta, realmente esto equivale a saltar a una dirección de memoria, a la dirección de memoria 28, ¿vale? Bueno, pues este salto a la dirección de memoria, bueno, casi sería más correcto no ponerla para no confundiros, ¿vale? Sería más correcto no poner esto. Bueno, pues este saltar a la 28 quiere decir que ese 28 tiene que llegar por algún sitio y que lo que no voy a querer es ejecutar lo que hay ahora mismo en el contador de programa, sino actualizar ese contador de programa con otro valor. Bueno, pues la forma de hacerlo en esta arquitectura también va a ser pasando ese 28 por este camino de aquí, ¿vale? De manera que ese 28 va a llegar por aquí, se va a cargar en memoria lo que hay en la dirección de memoria 28, que es lo que quiero hacer para hacer el salto, que la siguiente instrucción que se ejecute sea la 28. Y si os fijáis, es justamente esta salida la que está conectada con el contador de programa. Con lo cual, la siguiente vez le sumaremos una, 28 más 1, 29, ¿vale? Y ya capturaremos lo que hay en la posición de memoria 29. Es decir, la siguiente fase de captación pues será lo que hay en la posición de memoria 29, la instrucción que está en esa posición de memoria. Lo último que nos queda por ver de esta parte de arriba, del cálculo de direcciones, sería el registro de instrucción, que nosotros normalmente pues en la arquitectura pasada lo poníamos en español, RI, bueno, en inglés, IR, ¿vale? Bueno, y con eso terminamos la parte del cálculo de direcciones y solamente nos quedan dos partes de aquí abajo, ¿vale? La que más área tiene, pues es esta que tiene la ALU, ¿vale? En la cual pues vemos que la ALU es igual a la que habíamos definido en otras ocasiones, con esta forma de V, que lo que nos dice es que hay dos entradas y una única salida, con esa O de output. Bueno, pues básicamente lo que nos está diciendo es incluso pues el tamaño que tendrían estos elementos, que aquí no se ve muy bien, ¿vale? Pero son 16. Le entran 16 bits, ¿vale? Y salen lógicamente también 16 bits. Bueno, pues estos 16 bits tienen que venir de algún sitio. ¿De dónde vienen? Bueno, pues en el primer caso vienen de una cosa que ya habíamos comentado en alguno de los vídeos, y es que los datos en los buses no viven eternamente. Entonces muchas veces interesa guardar datos en un registro para poder seguir almacenando cosas en el bus. Por ejemplo, si yo tengo conectado este bus de datos al bus de datos que también va a B, ¿vale? Si no tuviese un sitio donde guardar A, cuando yo haya leído A y tengo en el bus el dato de A, por ejemplo, imaginemos que quiero sumar 3 y 8, pues ese 3 tiene que venir, estaría por este bus, ¿vale? Imaginémonos que no hay registro A en este momento. Y ahora quiero sumarle con 8. Vale, pues 8 debería venir por este otro bus que hay de por aquí, ¿vale? No me voy a meter con todo lo que sería la parte de este multiplexor, ahora lo hablamos, ¿vale? Bueno, me viene por aquí ese 8, el valor 8, y vale, y el problema que tengo es que si ambos buses van por el mismo bus de datos, porque en la arquitectura, pues bueno, puede haber uno o más buses de datos que se interconecten o no, ¿vale? Pero es bastante habitual que estén interconectados porque suele ser interesante. De hecho, aquí están conectados, pero están conectados a través de un multiplexor. Ahora lo explicaremos esa parte. Bueno, pues ese 3 más ese 8 al final me darán un resultado que sería, pues en el output este de aquí, pues saldría un 11, ¿vale? Que sería el valor de la suma, y la suma se la indicaría en esta de aquí, que ya veremos en detalle cuando lo expliquemos, ¿vale? Aquí es donde habría que explicar a la ALU pues que tiene que sumar. Y la entrada de operación, esta que pone operar, básicamente sería la entrada de habilitación, es la que enciende o apaga ese elemento, ¿vale? La E, que muchas veces hemos puesto como enable en muchos componentes. Bueno, pues como comentábamos, este 3 en concreto, el problema que tenemos es que cuando lo leamos por el bus de datos, está en el bus de datos. Pero cuando yo vaya a leer este 8, ese 8 está sobreescribiendo el 3 porque está yendo por el mismo camino de datos. Con lo cual el 3 se ha perdido. Con lo cual cuando yo fuese a sumar,
estaría sumando siempre 8 y 8. O cuando fuese a multiplicar, siempre multiplicaría 8 por 8. No podría especificar dos datos diferentes porque están ocupando el mismo espacio, están ocupando el bus, ¿vale? Entonces, una de las opciones que hay es guardar los datos en registros. En este caso he decidido tener uno para A, ¿vale? Con lo cual esto me dice ya algunas cosas de cómo funciona la arquitectura, porque si hubiese un RA y un RB, significa que vamos a hacer más cosas en el bus de datos antes de realizar la suma, o antes de multiplicar, o antes de hacer un AND. En cambio, al pasar directamente el no haber un RB, ¿vale? Que podría haber aquí en medio, lo dibujo aquí en grande porque se vea mejor, ¿vale? Que sería este de aquí. Al no haber un RB, significa que seguro que el bus de datos no va a estar ocupado después de haber metido el valor del registro B, bueno, del registro B imaginario, ¿vale? De que haya llegado ese B. Quiere decir que, bueno, primero llenaremos con el primer operando el registro A, después ocuparemos el bus de datos con el dato del registro que queríamos meter en un supuesto registro B que no existe, ¿vale? Por lo tanto, de la siguiente operación a realizar no podría hacer nada sobre el bus de datos, porque si ahora en el bus de datos empieza a correr otro valor, por ejemplo el 22, el problema que tendríamos es que este 8 se perdería. Entonces sí que haría falta un registro B para almacenar esos datos ahí de manera temporal. De hecho, es bastante habitual en muchas arquitecturas que haya un registro de entrada a la primera de las entradas del ALU y otro registro de entrada a la segunda de las entradas del ALU. En este caso, pues bueno, por simplicidad se ha decidido no hacer. Además es una arquitectura que ya vamos a comentar ahora a continuación, pues que básicamente es educacional. Entonces, bueno, pues por no repetir cosas que ya están hechas y que se vean diferentes opciones, pues lo que se ha decidido es poner un multiplexor. Un multiplexor siempre nos da múltiples opciones, ¿vale? En este caso concreto, este multiplexor es 4:1, en detalle cuando veamos las imágenes, ¿vale? En detalle, cada elemento son de 16 bits y la salida, por lo tanto, también será de 16. Este multiplexor es 4:1, como ya nos hemos encontrado el del banco de registros, y pueden venir datos de diferentes lugares. De hecho, aunque va a ser un multiplexor 4:1, realmente en esta arquitectura se van a utilizar 3 entradas solo. Es decir, realmente va a ser un multiplexor 4:1, pero de estas 2 entradas, aquí se ve claro además, son la misma, ¿vale? Entonces, bueno, la entrada 0 y la entrada 1 son la misma. Luego la 2 es otra, que viene de este EX, que ya comentaremos en detalle, ¿vale? Básicamente es un registro que hace una cosa especial. Y la otra opción sería que venga de este otro camino, que vemos que es el mismo que conectaba con el RA, que vemos que es el mismo que conecta con los datos de salida del banco de registros, ¿vale? Y que es el mismo que conecta con la entrada en la memoria. Es decir, de aquí podríamos perfectamente llegar a algo que nos ceda datos, porque la flecha está claramente indicando que entran datos, y lo único que de todos estos que tenemos aquí, el único que cede datos a este bus, el único que almacena datos en este bus, vemos que esta flecha no almacena nada, al contrario, ¿vale? No almacena nada en el bus, sino que el sentido de la flecha es hacia el elemento, no hacia afuera. En este pasa igual, la memoria sería de entrada. El único que está fluyendo datos sería este data output, es decir, clarísimamente esto solo puede venir del banco de registros. Esto ya nos está diciendo también muchas cosas de la arquitectura, porque como primer operando puede venir algo que viene del banco de registros únicamente, como segundo operando B, puede venir algo que venga de registros, ¿vale? Igual que este, de hecho viene de la misma conexión, la vemos aquí hecha. O puede venir de este extensor de signo que ya comentaremos, pero que viene, el sentido de la flecha aquí es este, o sea que solo puede ser de aquí, ¿vale? Del RI. Bueno, pues solo puede venir del RI. Y por último, en la parte derecha, lo que vemos la entrada 0 y 1, que decíamos que era compartida, que era una sola, viene la única que tiene algo de salida, porque esta es de entrada, ¿vale? Al RI es de entrada, la flecha va hacia el registro. La única que es de salida sería el MOut, es decir, viene de la memoria. O sea que vamos a poder operar con cosas que sean, por ejemplo,
suponiendo que la ALU soporte una suma, que no lo sabemos todavía, ¿vale? Pero suponiendo que soporte una suma, pues esa suma, por ejemplo, podría ser un registro, llamémosle registro 1, con un registro 2. También podría ser perfectamente un add de un registro, ¿vale? El primero se ve que siempre tiene que ser un registro porque el único sitio del que pueden venir los datos es de este camino. Y este camino, el único que vierte datos en ese bus es el banco de registros. Entonces puede venir de un registro, que podría ser R3 o R5, me da igual, ¿vale? Un registro. Y, por otro lado, podría tener, por poner otro ejemplo, algo que viene del IR. Luego ya veremos lo que es, ¿vale? Pero una parte del IR. Lo voy a poner así, ¿vale? Y también hemos visto que podría ser perfectamente algo de memoria. Lo voy a poner directamente con un corchete. Por ejemplo, la posición de memoria 5, ¿vale? Pues se ve que la arquitectura soporta al menos este tipo de cosas, donde el primero siempre es un registro y el segundo pueden ser varias cosas, ¿vale? Bueno, pues eso ya nos lo da el propio dibujo, el propio esquema de la arquitectura. Bueno, una cosa que nos falta por ver, visto ya la parte de la ALU, que ya hemos explicado los registros asociados de la parte superior, es que las ALUs siempre almacenan los estados de la operación, ¿vale? Lo que se llaman registros de estado. Ya lo vimos en la arquitectura simple también, pero bueno, básicamente cuando nosotros sumamos, por ejemplo, que antes estábamos poniendo el ejemplo, sumamos 3 con 8 y el resultado era 11. Bueno, ese 11 no es ni un 0, ni es un negativo, ni es... Bueno, pues como no es un 0, este flag que tenemos aquí, que es RZ, ¿vale? Los flags en esta arquitectura comienzan con una R y este flag N, el flag N sería el flag de negative, ¿vale? De negativo. Pues el flag de 0 se tendría que poner a 0 porque no es 0, el resultado de la operación 3 más 8, y el flag de negativo también se tendría que poner a 0 porque no es negativo el resultado de la operación. Lógicamente, si estamos, por ejemplo, sumando 3 más menos 5, el resultado en este caso sería menos 2, el resultado en este caso no es 0, por lo tanto este flag seguiría valiendo 0, pero en este caso concreto este flag habría que setearlo a 1, ¿vale? Los flags, todas las operaciones que cambian, que deben cambiar los flags, siempre los cambian. Da igual que ya valga 0 y se vuelva a sobreescribir con 0. Es necesario, porque no se guarda el estado previo en la propia ALU, sino que se guarda en el registro, siempre especificar los valores de esos registros. Y bueno, una cosa que os he marcado por aquí, lo que pasa es que está marcada en rojo y cada vez se ve menos, se veía más al principio del vídeo, es que en todos los dibujos, en esta arquitectura, yo este dibujo no lo he hecho, viene del libro que os estaba comentando, falta un registro más, ¿vale? En concreto falta el registro RV, que sería el registro, lo veremos más adelante, de overflow, donde el cual va a tener la misma estructura que tienen estos dos, ¿vale? Donde va a salir el resultado de aquí, tendríamos el flag de overflow, ¿vale? Otro cuadradito que se llamaría RV, tendríamos una señal de carga, load, de ese registro para saber cuándo se puede activar el dato que viene por aquí o no, porque acordaros que por los buses, si tenemos un bus, aquí se ve súper claro, de que tiene un solo cablecito, por dibujarlo a nivel de hardware, ¿vale? Por ese cablecito puede no circular corriente o circular corriente, ¿vale? Ese circular corriente significa que, bueno, dependiendo de la arquitectura, del nivel lógico que tenga nuestro procesador y nuestra arquitectura, pues al final pues circularán lo que sea, 1,8 voltios o 1,2 voltios, ¿vale? Lo que tenga la arquitectura. Eso haría que haya situaciones en las que no haya voltaje y otras situaciones en las que haya voltaje, con lo cual no podemos estar seguros nunca de si está pasando un 0 o está pasando un 1 en un momento dado cualquiera de la ejecución. Solo deberíamos cargar los valores correctos, por ejemplo el 0 que estábamos comentando y el 1 que estábamos comentando después de haberse realizado la operación de la ALU, ¿vale? Que es cuando
de que estos valores tienen que ser grabados aquí. Entonces la operación de carga lo que es una operación de lectura. Lo que le dice al registro es que puede leer en ese momento lo que hay en el bus, almacenarse aquí y ya lo tendríamos para la siguiente ocasión. Bueno, pues igual que comentábamos que nos faltaba un registro, que era ese cuadradito de abajo, ese cuadradito de abajo también llegaría por aquí a la última parte, que iría compartida entre la gestión de la ALU, que sería pues todo este cuadradito que estábamos viendo por aquí, ¿vale? Y que incluyen los registros, los flags que estamos hablando ahora. Y hay una parte compartida con la unidad de evaluación de condición de salto, ¿vale? En este caso, esta evaluación de la condición de salto, tenemos aquí un circuito que se va a encargar de ella, ¿vale? Es un circuito que entendemos que es un componente cerrado y que acepta 3 entradas, Z, N y V, además de una entrada más que tenemos aquí abajo especificada, que va a ser básicamente, lo veremos en detalle, pero va a ser la condición de salto, es decir, quiero saltar si igual, o quiero saltar si mayor, o quiero saltar si mayor o igual. Bueno, pues estas condiciones de salto es la que va a pasar por aquí. Eso hará que la evaluación de la condición de salto al final termine con un solo bit, ¿vale? Que nos dirá saltar, no, o saltar, sí. Es decir, por aquí saldrá o el valor 0 si no hace falta saltar, o el valor 1 si sí que hace falta saltar en la siguiente ocasión, ¿vale? Bueno, pues el otra parte que quería comentar, que es común a dos conjuntos de los que estamos explicando aquí en la arquitectura, sería el IR. El IR es como una especie de memoria compartida, ¿vale? Es un registro compartido entre la parte del cálculo de direcciones, que es la que se encarga también, que es la que vemos por aquí, ¿vale? Que es la que se encarga de toda la parte de calcular las direcciones que queremos cargar de memoria, hacer la captación de instrucciones y también a su vez está compartido con la parte que se encarga de realizar las operaciones, que sería pues toda la parte de decir si esta instrucción es una suma, es una resta, es una división, ¿vale? Y veremos que eso, bueno, pues es bastante relevante para tanto para la selección de operandos, ¿vale? Que los veremos aquí, como para la selección de la operación a realizar que veremos aquí. Bueno, pues con eso terminamos este primer vídeo en el que pues hemos hablado de la arquitectura, ¿vale? Y la hemos presentado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.